El teatro principal se convierte en unos días en el escenario perfecto para asistir a una nueva fusión. Jota y zarzuela unen sus fuerzas en el espectáculo Obras Cumbre de la música aragonesa. Es la nueva propuesta de Wind Orchestra Zaragoza, una orquesta que nació hace más de 2 años con una finalidad: reunir a músicos aragoneses. Así que la Wind Orquestra Zaragoza surge como un proyecto profesional musical, como una formación, una gran formación de instrumentos de viento y percusión. En esta intención de la formación siempre ha existido la idea de proclamar a los 4 vientos las magnificencias de la música española y sobre todo de la aragonesa. De hecho, el primer proyecto de disco que tuvo esta formación es Spanish Winds. Obras Cumbre de la música aragonesa contará con la colaboración de 2 invitados de excepción, los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernat, que pondrán su voz a alguna de las obras. A mí me llegó a través de las manos de Nacho, ellos se pusieron en contacto con él y es cierto que hablándolo él en ese momento los dos no nos lo pensamos, es un trabajo, un proyecto muy bonito al cual vamos siempre con inquietud y a lo mejor con un poco de miedo, pero mi compañero Nacho y yo siempre asumimos los retos. Ambos cantadores han querido destacar la importancia de la jota en la cultura aragonesa y la necesidad de continuar desarrollándola. Creo que estamos todo el mundo de la jota de enhorabuena, puesto que hace 2 días se consideraba bien de interés cultural y material. Creo que es el primer evento un poquito que podemos hacer también en homenaje a este momento histórico que ha dado el Gobierno de Aragón a nuestra jota, y poco más, que es un placer colaborar con esta formación. Aragón y aragoneses se unen en este concierto homenaje a partir del 18 de julio. La jota y la zarzuela nunca habían tenido tantas cosas en común.